Doctora, no se escucha nada. Doctora, está explicando. Su audio está apagado. Perfecto, ahora sí. Como les decía, tengan ustedes buenas tardes. Soy la doctora Vanessa Morales, de la Cátedra de Anatomía Dentaria. Ahora el tema que nos toca son los molares superiores. Como les había dicho, ya se ha revisado anteriormente los tres primeros grupos dentarios, los incisivos, los caninos, los premolares, y ahora veamos lo que son los molares. ¿Qué podemos decir de los molares? Los molares se encuentran en la parte posterior distal de los rebordes alveolares. Tienen una función mucho más tenue, más fuerte que los premolares. Nos ayudan mucho en lo que es la trituración de los alimentos. Son unas piezas más grandes y por su volumen van a tener mayor anclaje tanto en el maxilar superior como en el inferior. Cuando hablamos de molares, ya vamos a estar hablando de porciones radiculares múltiples, ya sea en el inferior con 2 raíces, en los superiores con 3 raíces. En el superior, la raíz palatina siempre va a ser la más grande. Y en los dientes superiores e inferiores hay 2 raíces, las vestibulares, que sería la mesial y la distal. Tanto en superior como inferior, la raíz mesial va a ser siempre la más grande. También tenemos que ver que los molares van a tener una forma cuboidea, siendo que en los molares superiores su mayor diámetro va a ser vestíbulo palatino y en inferiores su mayor diámetro va a ser mesiodistal, de aquí hasta acá. Ahora vamos a hablar acerca del primer molar superior, su calcificación, longitudes y diámetros. Es importante conocer estos diámetros para nuestra carrera profesional de toda la vida. Este tiene una longitud corona radicular de 22 milímetros, el primer molar. La porción radicular con 14.3 milímetros y la corona con 7.7 milímetros. Vamos a ver los diámetros. El diámetro mayor hemos dicho que en los superiores se encuentra en sentido vestíbulo palatino. Aquí es 11.8 milímetros y en mesiodistal es 10.3 milímetros. Vayan tomando nota, por favor, de esos puntos que son muy importantes. ¿Cuándo comienza la calcificación del primer molar superior? A las 25 semanas de vida intrauterina. Pues sabemos que es una de las piezas permanentes que erupciona a temprana edad, a los 6 años. No se olviden, pasado 3 años termina su calcificación. Es decir, se completa esta apicoformación. Es importante saber con quiénes ocluye. Mi molar superior, que está, ya habíamos dicho, en la parte distal de la boca, del reborde alveolar, ocluye con los 3/4 distales del primer molar inferior y con el cuarto mesial del segundo molar inferior. Esto tienen que saber bien, jóvenes. Tomen nota. Ahora vamos a revisar este molar desde la porción coronaria, su caro oclusal. Su caro oclusal, que es esta, tiene un lado vestibular, los lados proximales, el lado palatino y la superficie en sí. Vamos a ver que esta cara oclusal tiene una forma romboidal y que tiene sus ángulos más agudos, va a ser el vestíbulo mesial y el disto palatino. Ya sabemos que en vestíbulo palatino está su mayor dimensión que la mesiodistal, ¿no es cierto? Vamos a ver de la porción coronaria
la cara oclusal su lado vestibular. ¿A qué nos referimos cuando decimos su lado vestibular? Pues corresponde, acá como vemos, al perfil de la misma cara vestibular, ¿ya? Su mayor prominencia, o sea, la parte más grande, se encuentra en el tercio mesial. Si bien vemos, aquí está mesial, distal, vestibular, palatino, entonces tiene mayor prominencia acá. Y este dientecito dice que tiene oblicuidades dirigidas hacia distal. Tiene una oblicuidad y se dirigen hacia distal. Ya estamos hablando del lado vestibular. El lado vestibular va a tener dos cúspides, ¿ya? Esta va a estar separada por un surco. En realidad el surco viene de acá hacia el lado vestibular, pero este surco, que más adelante vamos a ver, es continuación de la cara oclusal, lo cual me divide en dos cúspides. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la cara oclusal, pero su lado palatino. Vamos a ver que este lado palatino es convexo y convergente con vestibular. ¿Ve? Este es más grande y este se va achicando. Entonces es convexo y convergente con vestibular. ¿Ah? Ahí también lo tenemos. En la cara palatina, al igual que la cara vestibular, vamos a tener dos cúspides, ¿ya? De distintas dimensiones que enseguida las vamos a analizar una por una. Vamos a ver los lados proximales, que serían estos lados. Nos referimos a mesial y distal, ¿no es cierto? Entonces dice que es convexo. De vestíbulo mesial, ahí hay mayor convexidad, ¿no? Y palatino y distal. Si bien nos referimos a los lados proximales, en los lados proximales, en estos ángulos va a tener mayor convexidad. En distal hay una dirección que puede ser paralela o divergente con mesial. Esto puede ser lo mismo que mesial o un poquito más inclinada, más divergente. Y el diámetro mesiodistal puede ser igual o mayor que en vestibular. Este diámetro que tenemos aquí puede ser mayor o igual que en vestibular, como ya hemos visto anteriormente. Ahora vamos a hablar en sí de lo que es la superficie de esta cara oclusal. Jóvenes, cualquier duda me van preguntando, por favor. Si está muy rápido, también me avisan, ¿sí? Esta es nuestra cara oclusal del primer molar superior. La tenemos así porque así no se puede apreciar mucho, pero para que vayamos teniendo una idea. Vamos a comenzar con un surco principal. Aquí no se distingue bien, aquí está. Esta pequeña fosita tiene forma triangular, ¿ya? Es la fosa principal. Esta fosita, de esta fosa van a partir hacia vestibular, por eso tenemos todos los lados, ¿no? Vestibular, palatino, mesial, distal. Entonces, este es el ángulo mesiovestibular, mesiopalatino, disto vestibular, para que nos ubiquemos. Entonces, de esta fosa principal, que está casi ubicada en el centro, va a salir un surco hacia vestibular y otro hacia mesial. Este surco, como habíamos visto anteriormente, viene desde oclusal y se va a continuar un poquito hasta vestibular. Y de este otro surco mesial va a aparecer una fosita secundaria, que sería a este nivel. De esa fosita secundaria van a partir dos surcos secundarios, que serían este y este para que lo apreciemos. Dos surcos secundarios, ¿hacia dónde? Hacia los ángulos mesiovestibular y mesiopalatino. ¿Para qué? Para que remarquen lo que son los rebordes marginales. Estos, lo que está con amarillo pintado en el otro dibujo, estos son los rebordes marginales. Entonces, de esta fosita salen dos surcos secundarios que me remarcan los rebordes marginales
y que generalmente en la parte mesial suele cabalgar o existir aquí una especie de surco encima el reborde marginal que los divide. Raras veces aparece, que es este lila. Viendo esta formación que van a ser los dos surcos que se desprenden de la fosita principal, me van a hacer una especie de angulación, ¿no? De 95 grados, lo cual me va a circunscribir a todo lo que corresponde a esta cúspide. Esta es la cúspide mesiovestibular. Esta cúspide mesiovestibular es la segunda de mayor tamaño en todo lo que queda de este molar que es tetracuspidio, ¿ya? Luego de esto, que hemos visto la fosita principal central, de esta fosa principal hacia distal y palatino, nos vamos a encontrar con otra fosita, que es esta. Esta fosa también que es principal, van a salir dos surcos principales, uno hacia palatino, que ya hemos dicho que un poquito se continúa hacia la cara libre palatina, y uno hacia distal. De igual manera que en este caso va a terminar en una fosita secundaria de la cual van a salir dos surcos secundarios para que me den a formar los rebordes marginales, que son los que están acá con amarillo. En este caso no encontramos ese otro surco que cabalga entre los rebordes marginales. ¿Ya? Ya lo tenemos ahí. Aquí me va a hacer un ángulo más obtuso. Ay, perdón. Así sería más obtuso. Y ese ángulo más obtuso me va a circunscribir lo que es esta cúspide, la distopalatina, que es la más pequeña, es la cuarta respecto a tamaño. Ya estamos hasta ahí. Nos queda la cúspide mesiopalatina y la cúspide distopalatina. Ambas cúspides están unidas por una cresta de esmalte o un puente de esmalte que se llama apófisis oblicua. Tomen nota, por favor. Esta apófisis oblicua me va a unir la cúspide más grande, que había sido la mesiopalatina, junto con la cúspide distopalatina. Es decir, oblicuamente une estas dos cúspides. Entonces, si hacemos un recuento, la cúspide más grande es la mesiopalatina, le sigue la mesiovestibular, la tercera en tamaño es la distovestibular y la cuarta en tamaño es la distopalatina. Entonces, esta parte elipsoidal es la unión de esa apófisis oblicua. Ahora, tenemos que saber que las cúspides vestibulares son más agudas en los molares superiores. En tanto, se dan cuenta, tiene más angulación. En cambio, las cúspides palatinas son más redondeadas. Entonces, las cúspides agudas, que son estos con estos triangulitos, van a ser de corte, ¿ya? En cambio, estas que son más redondeadas van a ser las cúspides estampadoras de soporte, las que dan fuerza. Lo contrario va a pasar en los inferiores, pero eso ya vamos a hablar después, ¿ya? Ocasionalmente, aquí no se ve, hemos marcado de color rosado. Puede aparecer el tubérculo de Carabelli, aquí está su nombre, tubérculo de Carabelli, ¿ya? Que en algunas ocasiones es llamada como quinta cúspide. Se encuentra, ¿dónde se encuentra? En el ángulo mesiopalatino, entre mesial y palatino, ¿no es cierto? Este tubérculo, como se ve acá, no está ni a cervical ni oclusal, por lo tanto, nunca va a tocar el nivel oclusal, ¿no es cierto? No va a llegar al plano triturante. Frecuentemente este es bilateral. A veces puede ser tan pequeño que solamente se ve como una elevación adamantina, así. O a veces solamente se puede ver un surquito
o un puntito que me dice que ahí estaba el tubérculo de Carabelli. Entonces, su frecuencia más o menos es de 10 a 15% de que esta es de manera bilateral. Y según Choquet nos dice que hay una existencia del tubérculo de Carabelli en un 58%. Su límite, como hemos visto, es de una forma redondeada y tranquila. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? De la porción coronaria hemos visto la cara oclusal. Ahora vamos a ver la cara vestibular. La cara vestibular tiene forma de trapecio escaleno. Y entonces vamos a ver que tiene un lado cervical, los lados proximales y el lado cruzal. Veremos. Vamos a hablar primero del lado cruzal. Me dice que este lado cruzal va a tener forma de una W por la disposición y forma de sus cúspides. Entonces, el trapecio escaleno, su base mayor va a corresponder al lado oclusal. Está limitado por un surco. Hemos visto hace un momento que de la cara oclusal hay un surco, ¿no es cierto? Y este surco que viene de este triturante también continúa acá. Vamos a ver que la porción mesial es la parte más grande que tiene en este sentido. Y haciendo con la horizontal una angulación, vamos a ver que va a tener 10 grados porque viene de mesial abajo a distal y arriba. O sea, la distal es más grande, la cúspide distal. Ahora veamos el cervical. Vamos a ver que del trapecio escaleno, el cervical corresponde a lo que es la base menor. Va a tener dos concavidades hacia apical y aquí es lo que se va a continuar con la raíz. Esa parte. Ahora vamos a ver de sus lados proximales, es decir, nos referimos a lo que es mesial y distal. Vemos en distal que hay mayor concavidad, convexidad y en mesial hay una concavidad, que ahora la vamos a ver. Y sus superficies. Vamos a dividir en tres esta superficie. La más pequeña es la que es con cervical, ¿ya? Y tiene dos convexidades. Y tiene dos convexidades que se unen en una depresión o en un espolón, ¿ya? El segundo tercio es convexo en toda su extensión. Y el tercero, que es el oclusal, tiene dos convexidades que se unen en el surco vestibular. Veamos. ¿Ve? Y este surco vestibular a veces llega, como vemos hasta aquí, hasta la mitad de la corona y a veces puede terminar en una fosita donde ahí generalmente puede ser proclive a tener caries. Ahora vamos a hablar de la cara palatina de este molar. Ya vemos otra clase, ¿no? También tiene forma de trapecio. Aquí tiene un mayor diámetro. El mayor diámetro va a ser medido en oclusal y va a estar en la cara palatina. Pero si ese diámetro lo medimos en cervical, ese mayor diámetro va a estar en la cara vestibular. Es decir, comparando las caras libres, palatina y vestibular, es en palatino donde se encuentra la base mayor y más larga, ¿ya? Y por lo tanto, en proximal, en vestibular, las caras proximales van a ser más convergentes. ¿Qué más podemos hablar de la cara palatina? Ya habíamos dicho
que cambia aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de sus lados proximales? Sus lados proximales son muy oblicuos. ¿Se dan cuenta? Porque estamos hablando ya de la cara palatina. Y aquí vemos que la parte mesial tiene más altura que distal por el tamaño de la cúspide. ¿Se dan cuenta? Este es más grande. ¿Y qué decimos de cervical? Cervical es ligeramente curvo y tiene una concavidad oclusal. Sigamos con la cara palatina. Vamos a hablar del lado oclusal. El lado oclusal tiene la mayor diferencia con la parte vestibular es que aquí hay dos cúspides que son de distinto tamaño. Y el surco, que este surco viene desde triturante, ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Que está en este caso un poco más hacia distal. Entonces, si queremos hacer una angulación respecto a la horizontal, vamos a ver que en la cara palatina, el lado oclusal me va a llegar a 15 grados. Es mayor que en la vestibular. En la cara vestibular, un plano con lo oclusal nos daba de 10 grados. Superficie, es decir, todo esto. La superficie en realidad es más convexa y oblicua que en vestibular, ¿ya? Como habíamos visto, esta parte, este surco se va a ir un poquito más hacia distal y que también acaba en un surco. Y vamos a encontrar un aplanamiento a nivel de cervical, que esto va a continuar con la raíz. Ahora, ¿qué queremos ver de las caras proximales? Tomando ejemplo, estas caritas son de los premolares. Repasemos. En el primer premolar vemos que la cúspide vestibular es la única que llega al plano oclusal. Ya en el segundo premolar superior vemos que las dos cúspides, vestibular y palatina, llegan al plano oclusal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el primer molar superior? Vemos que la cúspide mesiopalatina, y aquí está su tubérculo Carabelli, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta es la cúspide mesiopalatina, es la mayor y que supera a la cúspide vestíbulo mesial y vestíbulo palatina. Su mayor diferencia es que en mesial hay mayor equilibrio cuspidio, viendo desde mesial, ¿ya? Hay mayor equilibrio cuspidio y en distal hay mayor diferencia de tamaño. ¿Se dan cuenta? Eso está clarito. Aquí está más equitativo y aquí no tanto. Entonces, vemos que, por ejemplo, en mesial el cuello se parece al de vestibular y en distal este equilibrio de las caras es igual convexa como en vestibular. ¿Qué podemos decir de estos dientecitos? Su superficie. Son convexas en toda su extensión, pero más convexa es la cara distal, ¿ya? Se nota la diferencia, ¿no? Esto parece que está un poco más plano y aquí hay mayor convexidad. Vamos a hablar de la porción radicular. Como habíamos dicho, la porción radicular en el primer molar superior ya comienzan con 3 raíces. Esta tiene 3 raíces. La mayor y potente es la palatina. Esta raíz palatina, su mayor diámetro está en sentido mesiodistal. Tiene convexidades en todas las caras, pero en palatino es donde está aplanada. ¿Ya? Eso tomen nota. Convexidad en todas las caras, menos en palatino. En el tercio cervical va a tener un canal longitudinal y que nos va a dar continuidad al surco triturante. Este aplanamiento viene desde acá, ¿ya? Las dos raíces vestibulares, su mayor diámetro va a estar en sentido vestíbulo-palatino. Estas igual son convexas en todas sus caras, excepto en los canales interradiculares, donde hay un canal interradicular.
¿Qué vamos a ver acá en la relación corono-radicular? Vamos a ver que la raíz palatina va hacia palatino, viendo desde vestibular, viendo desde acá, vamos a ver que esta raíz palatina se va a ir un poquito hacia distal. Por eso está aquí nuestro nombrecito de distal. Siempre las raíces hemos dicho que se van a distal. En el caso de un primer molar superior, vamos a ver hacia dónde se desfasa la raíz palatina y eso nos va a indicar. ¿Ya? Vamos a ver la raíz mesial. La raíz mesial va a tener como dos porciones. Respecto con la corona, al principio esta raíz se va a alejar del eje y ya cuando está acabando, vuelve nuevamente al eje. En cambio, la raíz distal, esta raíz va a aparecer en una sola dirección centrífuga, ¿ya? Y también podemos ver que las raíces, las tres, van a tener tendencia a abrirse, a separarse. Ahora vamos a revisar un poco lo que es el segundo molar superior. Vamos a ver sus longitudes. Su mayor longitud corono-radicular es 20.7 milímetros, su raíz 13.5 milímetros y su corona 7.2 milímetros. También va a tener 3 raíces. Hemos dicho que en todos los superiores la mayor distancia vestíbulo-palatino va a ser esta, de 11.5 milímetros y la mesiodistal de 9.2 milímetros. ¿Cuándo comienza a erupcionar esta? Estas van saliendo reemplazando a lo que son los dientes de leche, ¿no es cierto? Entonces, este va a comenzar a los 4 años. Su erupción va a salir a los 12 años, comienza y termina a los 14 años. De este necesitamos menos tiempo para que se realice la apicoformación. Su oclusión, eso es importante. El segundo molar superior, que es esta pieza dentaria, ocluye con los 3/4 distales del segundo molar inferior y con el cuarto mesial del tercer molar inferior. ¿Ya? Está claro, ¿no? Los 3/4 distales, los que van hacia atrás, el segundo molar inferior y el cuarto mesial del tercer molar inferior. Vamos a ver la porción coronaria, su cara oclusal. Es muy parecida a la del molar superior. ¿Qué podemos ver? ¿Tiene forma romboidal? Sí. Tiene un surco principal y el otro surco principal distopalatino, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos ver? Va a tener lo mismo. Va a tener un surco vestibular y un surco mesial principal. ¿Cuál es la diferencia? Que acá vamos a tener un surco principal que me va a unir la cúspide 4 con la 3, es decir, la mesiopalatina con la distovestibular. Entonces, se va a eliminar esa cresta de esmalte o esa apófisis oblicua que habíamos llamado en el primer molar, ¿ya? Después, tenemos los mismos parámetros, que hay lo mismo. Imagínense que es el primer molar, que tiene aquí el surco vestibular, el surco mesial. Del surco mesial aparece una fosita secundaria, de la cual nacen 2 surcos secundarios para limitar los rebordes marginales. De acá tenemos el surco principal distopalatino, igual, que salen acá, una fosita secundaria, 2 surcos hacia los ángulos que me va a limitar los rebordes. El número de cúspides también es tetracuspidio, siendo el de
el de menor tamaño, el distovestibular, el que le sigue, el mesiovestibular, el tercero, el distovestibular y el más grande, el mesiopalatino, ¿ya? Más pequeño, el que le sigue, o viéndolo al otro lado. El más grande, el mesiopalatino, el que le sigue distovestibular, tercero mesiovestibular y cuarto distopalatino. ¿Cuál es la mayor diferencia? Que esta cúspide distopalatina es mucho más pequeña. Entonces, en el segundo molar va desapareciendo esta cúspide y nos va a dar unos tipos o clases de caras oclusales. Vamos a tener primero la romboidal, que va a tener lo mismo, su fosa principal, su fosa distopalatina, pero que esta es parecida, si se dan cuenta, a un primer molar, solo que la cúspide es más pequeña y es tetracuspidia. La forma trapezoidal, nos vamos dando cuenta con esto, ¿no? Con los dibujos. Tiene lo mismo las fosas principales, solamente que esta cúspide distopalatina está mucho más estrecha y aquí vemos que ya no hay los surcos secundarios para ir a formar los rebordes marginales. Eso tomen en cuenta, por favor, jóvenes. En la forma triangular, a ver qué podemos ver. Que ya aquí está ausente la cúspide distopalatina. Entonces, solamente vamos a observar 3 cúspides. Y aquí lo que separa los surcos va a tener una forma de T que está inclinada hacia distal. Y la forma de comprensión es igual que el primer molar. Solamente que los ángulos se acercan demasiado el mesiopalatino con el distovestibular. Y tiene forma elipsoidal, donde se extienden los ángulos más agudos van a ser el mesiovestibular, el distopalatino. Y esta unión, ¿se acuerdan? De esta cúspide con esta cúspide, que es la mesiopalatina con la distovestibular, va a tener forma de media luna. Entonces, es como de esa manera, a partir del primer molar, nos sale las otras formas de las caras oclusales de los segundos molares. ¿Qué podemos ver en su cara palatina? Vamos a ver, si este tetracuspidio es igual que el primer molar, todo lo que hemos hablado, su forma trapezoidal, todas esas cosas. Pero si es tricuspidio, va a tener forma de pentagonal. Es decir, jóvenes, si hemos entendido lo que es el primer molar, las diferencias no son muchas. En la cara vestibular es igual que los molares, todo lo que hemos dicho, la forma trapezoidal, lo que continúa en esta forma de W, este surco, cómo termina, y en las caras proximales de igual manera. Ahora, respecto a lo que es la porción radicular, de igual manera es parecida a lo que es el primer molar. Tiene 3 y viendo desde vestibular vamos a ver, mire, cómo la palatina se va hasta distal. Entonces eso ya me va a dar una noción de qué lado estoy hablando. Tienen su bifurcación aquí y comentarles que puede haber fusiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque a diferencia del primer molar, la única gran diferencia es que estas tienden a unirse. En cambio, en el primer molar, las 3 raíces tendían a separarse. Las fusiones menos frecuentes es que se una palatina con una distal o una palatina con una mesial, por lo que queda que estas dos tienden más, o sea, las vestibulares, estas 2 raíces tienden más a fusionarse. Muy bien. Vamos a hablar ahora de nuestra última muelita superior. Vamos a ver su longitud coronas radiculares de 18 milímetros, su raíz 11.2 milímetros y la corona 6.8 milímetros. Es la más pequeña, ¿no es cierto? Los diámetros, aunque sea tercer molar,
el mayor diámetro lo encontramos en sentido vestíbulo palatino y el más angosto en mesiodistal. ¿Con quién ocluye? En nuestra tercera molita, ¿no es cierto? Entonces, solo nos resta saber que el tercer molar superior ocluye con los 3/4 distales del tercer molar inferior. Entonces, ¿qué podemos decir de estos dientecitos? En su porción coronaria, ya habíamos dicho que en sentido vestíbulo palatino es su mayor longitud. Este tercer molar o puede ser en su mayor parte tricuspidio, pero puede adoptar la forma de un primer molar o a la vez las subclases de segundos molares, ¿ya? Como habíamos dicho, trapezoidal, ovoidal. Entonces, ¿qué es lo más importante de estos dientecitos, ya? Que pueden presentar también cúspides y surcos suplementarios, pero que están nítidos, ¿ya? Su forma coronaria va a ser más angosta porque sí tiene cierta reducción de las cúspides, pero lo que más hay surcos y fosas suplementarias. Pero en general va a tender a tener forma triangular o trapezoidal. Porción radicular. A veces puede ser muy accidentada y ahí tienen que tener mucho cuidado. Siempre cuando vayan a hacer exodoncia de tercer molar, aunque parezca que ha erupcionado correctamente, hay que sacar radiografía. Siempre ayudarse de esa radiografía porque no sabemos cómo pueden salir. Miren, siempre hay complejidad en los terceros molares. Es importante y lo que yo he aprendido y les aconsejo, nunca digan, esto es fácil. Porque el diente más fácil se complica porque puede haber una cementosis o no sé qué. Siempre ayúdense en los exámenes auxiliares. Es importante. ¿Quién no va a tener equivocaciones? ¿Quién no practica, no es cierto? Entonces yo les insto a que practiquen constantemente. Ahora que estamos en anatomía dentaria, practiquen cómo hacer los tallados, a buscar alguna manera de tratar de copiar los moldes y tener esa actitud y pasión y concretarlo y hasta que nos salga. Eso es muy importante, la práctica. Entonces, como habíamos dicho, las raíces pueden ser accidentadas generalmente, por eso les había dicho acerca de las radiografías. Y podemos encontrar los tipos morfológicos de raíces. Las unirradiculares, donde las 3 raíces se unen. Es más frecuente la unión de 3 raíces en un tercer molar, no en un segundo o primer molar. Las birradiculares, donde generalmente tienden a unirse 2 raíces, ¿ya? Y podría ser una palatina con mesial, o las 2 raíces vestibulares, o la palatina con distal, ya. En un tercer molar es indiferente. Las trirradiculares, que acá salen las 3 raíces diferenciadas. Y puede tener dislaceración, a veces no siempre en el comienzo de la raíz, pero sí en la parte apical. Mucho cuidado con eso. Y las plurirradiculares, que son casos extremos donde puede tener más de 3 raíces, por eso de los estudios auxiliares. Entonces aquí les dejo un comentario que dice, la magia ocurre cuando amas lo que haces. A lo que les venía diciendo hace un momento, practiquen, pregunten y embótense en lo que es su carrera, que la práctica les va a ayudar mucho. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Mil disculpas la molestia. ¿Qué pasa cuando se hace una extracción de un molar y no sale la raíz? He visto en casos que no sale la raíz. ¿Qué se hace en ese caso?
Ay, qué buena pregunta, Lourdes. Primero tenemos el conocimiento, ¿no? Ahora estamos avanzando. ¿Qué tipo de molar puede ser, Lourdes, un primer molar? Primero, detectar, ¿no? Si es primer molar superior, inferior. Si es superior, ¿cuántas raíces tiene? Generalmente 3. De las 3 raíces, una palatina y 2 vestibulares. Si fuera superior tu dientecito, no sale, se quedó la corona. ¿Qué tenemos que hacer? Odontosección. ¿Qué es la odontosección? Tengo que librar, tengo que separar esta raíz palatina de estas vestibulares. Una vez que en la furca es la unión, este espacio que tengo ahí, una vez que rompo la furca, saco este diente y esta raíz y las otras 2 raíces me van a ayudar a salir. Si es inferior, tengo 2 raíces, es mucho más fácil. Generalmente son 2 raíces, suele haber 3. Entonces, va a estar así la muelita y acá, desde acá, voy a tener que hacer en la furca, que es la unión de esto, un corte con una fresa. Son fresas especiales las de grano grueso con línea negra, que siempre hay que tener estéril, por si acaso. Y lo partimos, se llama odontosección, y van a ver, sacamos una raíz y luego la otra va a ser mucho más fácil. Pero ya saben, una radiografía previa antes es lo aconsejable. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la De explicación. nada. ¿Alguien más? Estanislao, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, jóvenes, espero que hayan aprendido algo. Es bonito saber la anatomía de la corona, de las raíces, para justo lo que nos preguntó la compañera. Teniendo los conocimientos previos, yo puedo interactuar ya en la parte clínica también, ¿ya? Eso es todo. Gracias por su atención y que les vaya muy bien en las prácticas. Cuídense mucho, ¿sí? Hasta Gracias, luego. doctora, igualmente. Hasta luego, doctora. También gracias, doctora. Hasta luego.